Bueno, lo que tenemos aquí, bueno, en este caso para el ejemplo, pero que se adapta al formato general, es un sistema de ecuaciones en derivadas parciales, incompleto, porque le falta el término de derivada primera, homogéneo, ¿sí? Es decir, digamos que es la misma que teníamos para sistemas de un grado de libertad, pero ahora extendido a un sistema de múltiples grados de libertad. Resulta que la solución general para ese tipo de problemas es que las coordenadas generalizadas corresponden al de una oscilación, ¿sí?, con este formato. Es decir, la coordenada generalizada jésima va a tener asociada una amplitud a sub j por la función periódica coseno de omega t menos epsilon, que es un ángulo de desfasaje. ¿Sí? Es decir, que ya sabemos la fórmula de la solución. Lo que sucede es que no podemos decir mucho. Tenemos información importante, pero no podemos decir mucho. Primero, porque desconocemos la amplitud de oscilación asociada a cada una de las coordenadas generalizadas, que en el ejemplo que vimos son masas, están asociadas a las masas. Este omega no lo conocemos, y tampoco el ángulo de desfasaje. Así que, bueno, lo tenemos que trabajar. Para hacer esto, hacemos lo siguiente. Tomamos el sistema de ecuaciones, pero lo escribimos así, seguimos manteniéndolo así de forma compacta, y reemplazamos la solución en Q sub j y su derivada segunda. ¿Sí? Lo que tenemos es que la derivada segunda de Q sub j va a ser, la derivada primera va a ser A sub j menos, bueno, menos A sub j por el seno de omega t, por omega, ¿no? Mientras que la derivada segunda va a ser entonces coseno pasa a seno y seno pasa a coseno, pero tengo ahí un menos por el medio, ¿sí? Así que va a ser menos A sub j omega cuadrado coseno de omega t menos epsilon. Entonces, si en la expresión que antes hacía referencia, esta, la del sistema de ecuaciones, reemplazo la aceleración y la coordenada generalizada y saco factor común, me va a quedar la sumatoria de j igual a 1 hasta n de menos omega cuadrado m i j más k sub i j por a sub j por coseno de omega t menos epsilon, y todo esto igualado a 0. ¿Qué pasa? A sub j coseno omega t menos epsilon sale de factor común de todos los sumandos, todos los términos de esta sumatoria, ¿sí? Porque ya sea que cuando reemplace la aceleración o la posición, aparece coseno omega t menos epsilon por a sub j. Entonces, acá viene una de las ideas claves. Y lo que vemos es lo siguiente. Resulta que para todo tiempo, esta igualdad a cero tiene que mantenerse. Es decir, que el tiempo puede valer cero, digamos la condición inicial, 1 segundo, 2 segundos, 3 horas, 4 años. Esto siempre tiene que valer cero, el lado izquierdo de la igualdad. Entonces, ¿qué sucede? A sub j, obviamente no van a ser las amplitudes de las oscilaciones igual a cero, porque no hay nada que, si vea que nada oscila.
como que no habría problema. Así que seguro que las A sub j no son 0. El coseno y va a variar entre +1 y -1, y no puedo hacer nada. Quiere decir que de donde tiene que venir el 0, no estoy diciendo que valga el 0, es de esto que está aquí, del primer paréntesis. ¿Está bien? ¿Por qué digo que esto no es igual a 0 derecho viejo? Porque esto es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Profe, ¿por qué no consideras el caso en el que coseno sí sea 0? Porque se registraría solamente para un instante y eso no es la solución general del problema. Digamos, cuando el coseno valga 0, esto va a valer 0 porque viene un 0 de este paréntesis y además esto vale 0. Y está genial, así es. Pero Claro, no puedo está asegurar que esto se mantenga igual a 0 para todo tiempo. Entonces el 0 tiene que estar aquí adentro, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Fíjense que si ahora para sacarle tantas concepto abstracto a esto, lo que voy a hacer es escribir esa matriz como si fuese para nuestro problema este que estamos analizando aquí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se va a hacer recontra largo si conservo M1, M2, M3, K1, K2 y es un montón de símbolos. Entonces voy a hacer trampa, digamos, lo voy a simplificar y voy a decir, mire, vamos a hacer que todos los resortes valgan lo mismo, K, y que las tres masas sean iguales. ¿Sí? Para hacer esto un poco más, para hacerlo más, como es más compacto. Entonces tendría, para pasarlo en limpio acá, que la matriz K, ¿sí?, va a ser igual a K menos K, 0, menos K, 2K, menos K, 0, menos K, K. Y la otra matriz la llamo M, va a ser M, 0, 0, 0, M, 0, 0, 0, M. Entonces, si ahora escribo esta matriz para nuestro problema, fíjense que esto que está acá comparte elementos de la matriz K y elementos de la matriz M. Entonces, esto va a ser igual a menos omega cuadrado por MIJ, pero los únicos MIJ que hay distintos de 0 son los que están en la diagonal. ¿Sí? Entonces va a ser MIJ por M. En M1,2, en M1,3, en 2,1, en 3,1, en 4, en 3,2, en ninguno van a aportar solo en la diagonal. ¿Sí? Y luego tengo los KIJ que están para los que están afuera de la diagonal. Quiere decir que aquí me va a quedar menos K y aquí me va a quedar 0. Este es menos K, la matriz es simétrica. En este elemento de la diagonal me va a quedar ahora 2 menos, disculpenme, tengo que poner, estoy haciendo lío. Creo que le faltó una K, sumar una K al primero, ¿no? Al de menos omega cuadrado M. No, ¿por qué?
¿A dónde? Y no, y entonces, ¿dónde la perdí? Digamos, en el cambio. ¿Dónde queda? Ah, sí, 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 me olvidé la... Sí, sí. Sí, la perdí acá en la disposición de las columnas. Acá tengo que poner más K, ¿sí? Que es esta que está aquí. Y todo esto es el primer coeficiente. Esto es menos K. Y esto es y acá va 0. Era eso lo que me estaba faltando, que me desalineé con las columnas, entonces no me daba. Entonces ahora tengo que aquí también menos omega cuadrado más 2K, que es este que está aquí. ¡Ay, qué mal que estoy! Omega cuadrado m más 2K, ¿sí? Y aquí va menos K. Y aquí tengo 0, aquí tengo menos K, y aquí tengo menos omega cuadrado m más K. ¿Sí? Y todo esto, bueno, acá multiplicado por la amplitud de la masa 1, por la amplitud de la masa 2, por la amplitud de la masa 3. Y todo esto multiplicado por el coseno de omega t menos epsilon. Digamos, coseno de omega t menos epsilon lo saqué de factor común. ¿Sí? Entonces aquí, ahora, la idea es que lo que está aquí escrito aquí abajo es, esto que acabo de escribir, mejor dicho, es para el problema de nuestro ejemplo, este que está aquí, el sistema de ecuaciones que corresponde a lo que para el caso general tenemos escrito de forma compacta en esta ecuación. Entonces será, volvemos al concepto que antes les decía, el coseno va a variar entre menos 1 y 1, va a valer solamente 0 para un cierto t, pero yo tengo que garantizar que esto vale t para cualquier momento. Entonces quiere decir que acá el análisis tengo que hacerlo sobre la matriz. ¿Sí? La matriz de coeficientes. Fíjense que esto no es otra cosa que un sistema de ecuaciones homogéneo. ¿No? Tengo un sistema, esto puedo pensar que como es como un sistema de 3×3, del cual yo quiero despejar a 1, a 2 y a 3. ¿Sí? Entonces, si recuerdo de los cursos de álgebra, lo que ocurre es que para que un sistema de ecuaciones homogéneo tenga una solución, además de la trivial, y la solución trivial en este caso sería que las tres amplitudes sean 0, que serían las tres incógnitas, ¿sí? Que no es solución del problema que me interesa. Entonces, para que un sistema homogéneo de ecuaciones tenga una solución distinta de la trivial, ¿recuerdan qué condición tiene que cumplir los coeficientes? La matriz de coeficientes. Esta matriz que está acá. Que su determinante sea nulo. Quiere decir que el determinante de menos omega cuadrado m k menos k 0 menos k menos omega cuadrado m más 2k menos k 0 menos k menos omega cuadrado m más k, el determinante de esta matriz tiene que ser 0. Y esto garantiza que el problema tiene una solución además de la trivial. Entonces, ¿qué ocurre? Uno dice, mira, tengo que calcular el determinante de esta matriz e igualarlo a 0. Genial. ¿Y de ahí qué puedo sacar? Y los valores de omega. ¿Por qué? Porque fíjense que los valores de las masas
y de las constantes elásticas son datos. Quiere decir que lo único que puede ajustarse es omega. En este caso, entonces, en general, voy a sacar de aquí tantos omega como grados de libertad tenga el problema. Y esos omega no son otra cosa que las frecuencias naturales de oscilación del sistema de múltiples grados de libertad. Aquello que para el sistema de un grado de libertad era la raíz cuadrada de K sobre M, ¿no? Digamos, en general, ¿no? Del coeficiente de la masa equivalente, de la raíz cuadrada de la elasticidad equivalente sobre la masa equivalente, eso era el omega 0. Aquí hay tantos omega 0 como grados de libertad tenga el problema. ¿Sí? Y se calculan como el determinante de la matriz, esta matriz que resulta del sistema de ecuaciones diferenciales. Quiere decir que no hay forma de que yo a ojímetro de este sistema saque las frecuencias o los omega, las frecuencias naturales de oscilación, a las pulsaciones naturales de oscilación. No es que está horrible, muy mal, y lo digo así para que no cometan ese error en el examen, ¿sí? Siempre alguno cae. Que uno diga, mira, una debe ser la masa 3 raíz de K2 sobre masa 3, la otra de la otra punta debe ser la masa 1 sobre K1, y no va por ahí, mal, nada que ver. ¿Por qué? Porque es un sistema, y acá está la clave, acoplado. Quiere decir que el comportamiento integral del sistema corresponde de la interacción entre todas las masas, entre todos los grados de libertad. ¿Y por qué? Y porque resulta que en la ecuación diferencial asociada a la masa 1 aparece la posición de la masa 2, en este caso del ejemplo, ¿no? Y en la ecuación diferencial asociada al grado de libertad 2 aparece la posición de la masa 1, la 2 y además la 3. Y en la de la 3 aparece la 2. Quiere decir que esto no puede cada masa ir a la suya, ¿sí? Y hacer lo que quiere, sino que están todas en el mismo barco, ¿sí? Porque están acopladas, están interactuando. Es por eso que las frecuencias naturales de oscilación resultan de calcular los autovalores de esta matriz. Quiere decir que para calcular los autovalores de la matriz no queda otra que tomarse todo el trabajito de llegar al punto de escribir esta matriz y calcularle los autovalores. Bueno, acá yo tengo una animación del ejemplo. Preparando. Profe, los omega 0 son los mismos omega de la matriz, pero no los llamaste omega 0. Sí, lo puedes llamar omega 0, pero hay 3. Está bien. El omega 0,1, el omega 0,2 y el omega 0,3. Sí, van a quedarte 3 raíces, por así decirlo. Está bien. Claro, efectivamente. Sí, sí. Lo que pasa es que para avanzar con esto ahora hay que darle números, ¿sí? Porque ya no podés seguir con símbolos calculando autovalores. Lo podés hacer todo. Obviamente que se puede hacer así, simbólico, pero queda muy complicado y no tiene sentido. Entonces vamos acá a ver un ejemplo. Que lo hice sencillo, porque puse los valores de las 3 masas iguales, 1 kilo,
y las constantes de los resortes iguales 1 kilo sobre milímetro. ¿Sí? Si calculamos los autovalores para ese problema, para esos valores, digamos, que acabo de dar, todo unitario, resulta que la ecuación característica, ¿no? Aquella de la que se despejan los autovalores, la voy a escribir acá, queda como 1 menos omega cuadrado w cuadrado menos 3, digamos, se puede factorizar y queda tal cual está ahí. Entonces, si la ecuación que tienen ahí para el ejemplo, le reemplazo 1 en el valor de m, 1 en el valor de k, y calculo el determinante, ¿sí? Lo igualo a 0, ¿sí? De esa matriz, lo puedo escribir factorizado de esa forma. ¿Y por qué está escrito de esa forma? Y porque es la más didáctica, queda muy piola, porque yo digo, ¿para cuándo se hace 0 esa expresión que está ahí arriba? Y digo, mira, la primera cuando omega vale 0, porque se anula el último coeficiente, ¿sí? Cuando omega vale raíz de 1 y cuando omega vale raíz de 3. Son los 3 autovalores. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema oscile según de acuerdo a su primera frecuencia natural. Empiezo de menor a mayor, la 0, que directamente se traslada. Fíjense que en este caso, como que no tengo un movimiento periódico, porque todo el sistema, que moverse con frecuencia 0 es moverse con velocidad constante. Esto viaja como si fuese un rígido, ya que los resortes ni se comprimen ni se alargan, ¿sí? Y termina con movimiento uniforme eternamente. Entonces, no hay una oscilación en este caso. ¿Sí? Esto ocurre porque en este ejemplo, ninguna de las masas, si alguna de las masas estuviese vinculada por medio de un resorte a un punto fijo, esta frecuencia o esta pulsación nula no sería una de las soluciones del problema. Vamos a la segunda situación. Y es que la frecuencia natural, la segunda, ¿sí? Sería la omega 0,2, si le quieren llamar de esa forma, igual a 1. ¿Sí? Entonces, lo que corresponde para ese caso es esta oscilación, en que la masa central se queda quieta y con frecuencia unitaria, las dos de los extremos van y vienen. Estoy viendo que discúlpenme, que me olvidé de contar un detalle. Voy a volver, me fui de secuencia ligeramente. Entonces voy a volver a la pizarrita. Dije que cuando resuelvo el sistema, el determinante nulo de la matriz del sistema, puedo despejar las frecuencias naturales del movimiento. Puesto. Es decir, que de aquí, para este ejemplo, voy a sacar omega 0,1, omega 0,2 y omega 0,3. Y estos son los autovalores del sistema. Que resultan ser físicamente, digamos, las pulsaciones naturales.
Pero ¿qué sucede? Si yo luego tomo este omega 1 y lo reemplazo en el sistema de ecuaciones, puedo despejar, ahora sí, las tres amplitudes. Recuerden ustedes que cuando yo hacía esta maniobra, que era tomar el autovalor, reemplazarlo en el sistema y ahora sí despejar las incógnitas, digo que estoy calculando los autovectores del sistema. Y esos autovectores resultan ser, en este caso, las amplitudes. Entonces yo digo, cuando el sistema oscila con la primera de las frecuencias naturales, voy a tener un juego de tres amplitudes, un conjunto de tres amplitudes asociadas a las amplitudes de las masas. ¿Sí? De cada una de las masas. Cuando lo hago con el caso omega 2, voy a tener las tres amplitudes asociadas al segundo autovalor, a la segunda frecuencia natural o pulsación natural. Y lo mismo para la tercera. Ahora bien, al conjunto de la pulsación más las amplitudes asociadas se lo llama modos de oscilación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la primera frecuencia con estas tres amplitudes, ese paquetito, digamos, ese conjunto de información, es el modo 1 de oscilación del sistema. La segunda frecuencia con el paquetito de los tres valores de A es el segundo modo y análogo para el tercero. Pero hay un detalle más. Si recuerdan del curso de álgebra, cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones homogéneo, no puedo despejar valores concretos, definidos de las incógnitas, sino que solamente puedo despejar relaciones entre ellos. Es decir, que podré decir, por ejemplo, A1 es igual a 2 igual a 3, o A1 es igual a 2 veces A2 y la mitad de A3, o A2 vale 0 y A1 igual a 3 son iguales, o A1 vale 0 y A2 es igual a menos A3. No le puedo dar números. ¿Por qué? Porque eso es imposible cuando tengo el sistema homogéneo. El sistema homogéneo tiene infinitas soluciones, siempre que respondan, ¿sí? O que se ajusten a ciertas relaciones entre las incógnitas. Y esas relaciones son las únicas posibles que resultan de los valores, de los autovalores del sistema de ecuaciones, de la matriz del sistema. Entonces, repasando esos conceptos, yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales que me llevan a un sistema homogéneo de ecuaciones. Para que eso tenga solución, para garantizar la solución, el determinante de la matriz del sistema tiene que ser nulo. De ahí despejo el número de autovalores, que va a ser igual al número de ecuaciones, el número de grados de libertad. Estos solamente me van a permitir despejar los autovalores que me van a dar información de los valores relativos entre las amplitudes de las tres masas. Entonces, si ahora sí, con eso vuelvo a donde estaba con el PowerPoint, lo que tengo es que para la primera, no, estoy yendo acá, el primer modo de oscilación es la frecuencia
omega 1 igual a 0, el primer autovalor, que si lo reemplazo en el sistema de ecuaciones, voy a poder despejar que A1 es igual a A2 es igual a A3. Que es normal indicarlas con un doble índice, donde digo A11 es la de la masa 1 por el grado de libertad 1 para el modo 1, para el grado de libertad 2 en el modo 1 y la amplitud de la 3 en el modo 1. ¿Sí? Entonces, si las tres amplitudes son iguales y la frecuencia es nula, el movimiento es un desplazamiento de las tres masas con velocidad constante, no es una oscilación. Voy al modo 2. El modo 2, habíamos visto, corresponde a la frecuencia igual a 1, a la velocidad angular 1. Despejo el autovalor correspondiente y me da que A2 vale 0 y A1 es menos A3. ¿Sí? Bueno, acá veo que me equivoqué disculpe, tengo un error en los índices, ¿no? Acá puse como primero el modo y después la masa. Bueno, se me confundieron los índices, pero acá sería A22 igual a 0, ¿sí? A12 opuesto a, acá tendría que haber A1, acá tendría que haber A32. Estos quedaron al revés. En definitiva, sin tanto palabrerío, es que la masa central se queda quieta y las dos de los extremos están en contrafase. ¿Sí? Porque cuando se acercan y alejan del medio. Y acá tenemos en el gráfico las tres masas, ¿no? X1, X2 y X3. ¿Sí? La 1, la 2 inmóvil, siempre 0, y la 3 en contrafase con la 1. Y si voy al modo 3, que el omega 3 es 1 sobre raíz de 3, lo que tenemos es que la amplitud de la masa... acá se me complicaba la vida. Pero es que la amplitud de la masa 3... Acá está. Lo animo aquí, ¿no? La amplitud de la masa 3 es un cierto valor y la de la masa 2 es menos el doble que la de la masa 1. Acá sí tengo los índices cambiados según a lo que le decía antes. Está como aquí, que me quedó primero el modo de oscilación y segundo la identificación de la masa, ¿no? Pero fíjense entonces cómo se mueve esto. Todas las masas están oscilando con la misma pulsación, 1 sobre raíz de 3. Pero sus amplitudes son distintas. Fíjense que en bueno, eso lo voy a dejar para más adelante. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo quiero calcular los valores numéricos de las amplitudes, fíjense que tengo que calcular en este problema 9 amplitudes, porque son la amplitud de cada una de las masas en cada uno de los modos. ¿De dónde van a resultar esos valores? De las condiciones iniciales del problema. ¿Por qué? Porque en el caso más general, cada una de las masas va a oscilar con una superposición de los tres modos naturales. Quiere decir que si yo quiero que el sistema oscile estrictamente en alguno de los modos, tengo que darle una configuración inicial, unas posiciones iniciales que coincidan
con las que tiene asociadas en ese modo. Entonces, volvamos al 2, que es el más sencillo. Si yo inicialmente a este problema digo la masa 1, le pongo el dedo encima para que no se mueva. Entonces está en posición inicial 0. Y viene alguien más, toma las masas 1 y 3 y las mueve, que yo, 1 milímetro, una a la derecha y otra a la izquierda. Y lo suelta, el sistema va a quedar oscilando tal cual se ve esta animación. Va a quedar oscilando exactamente en el modo 2. Si ahora alguien viene y dice, no, quiero hacerlo oscilar en el modo 3, lo que tiene que hacer es, a la masa 3 le da una posición inicial que le guste, cualquiera. ¿Sí? Pero a la masa 1 y la masa 2 tiene que desplazar, bueno, supongamos, un valor que quiera la masa 2, pero la masa 1 la tiene que desplazar, no, disculpen, un valor que quiera a la masa 1, que sería el A31, pero a la masa 2 la tiene que poner inicialmente en una posición menos 2 veces lo que apartó de la posición de equilibrio la masa 1. Y lo suelta, va a oscilar exactamente en este modo, tal cual se está ilustrando ahí arriba, en la animación. Pero si yo ahora tomo el sistema y le doy condiciones iniciales arbitrarias, ¿sí? Es decir, a la masa 1 menos 0,3, a la masa 2 0,9 y a la masa 2 3,02, y lo pongo a funcionar, esto ahora está oscilando con una combinación lineal de los 3 modos. ¿Sí? El movimiento va a ser periódico, pero el movimiento de cada masa, ¿sí?, está dado por la suma de la amplitud que tiene en una amplitud asociada a cada uno de los modos y todo eso sumado. Profe, ¿el periodo es el mismo de las 3? No, porque fíjate que cada pulsación natural tiene su periodo, ¿no? Mirá, por ejemplo, esta masa, esto que viene por aquí. Mirá esta, ¿no? Esta masa. Así, y acá es como que se le sumó otra onda de otro periodo, y acá viene, ¿sí? Y sigue por acá, y acá viene, pero ves que ya acá todo esto es periódico, ¿no? Porque ahora sigue esta lomita más baja, y ya, entonces uno ve que es como que el movimiento de cada una es la suma de 3 movimientos periódicos, que en sí dan un comportamiento periódico, pero es la suma de esas 3 ondas. Entonces, un sistema de múltiples grados de libertad acoplado oscila a la vez con todas las pulsaciones naturales, con una combinación lineal de todas las pulsaciones naturales. ¿Cuánto tiene de cada una? ¿Sí? Va a depender de las condiciones iniciales. Digamos, si yo le doy una configuración inicial muy parecida a la del modo 2, y con un errorcito en la masa 3, voy a ver que va a oscilar como el modo 2, como sucio, digamos, ¿no? Pero no está justo en el modo 2, porque fíjate que hay un movimiento ahí medio arbitrario. Bueno, porque al no ponerlo exactamente en ese modo, no lo registra, no se comporta según ese modo, ¿sí? Pero
va a ser aquel que resulta más, el que se parece más porque es el más cercano. Y luego, bueno, ya empezamos con las forzadas. Entonces, ¿qué hora es? Para ir redondeando lo de hoy. Entonces, para terminar de resolver el problema nos faltarían muchas cuentas, pero esas están en condiciones de hacerlas ustedes. ¿Sí? Porque aquí yo podría hacer cuentas para este ejemplo, que además está sacado del libro, y sería un aburrimiento porque sería reemplazando valorcito acá y allá y didácticamente no aportaría mucho. ¿Sí? Lo que sí voy a escribir es, bueno, el esquema de cómo se plantean esas ecuaciones. Entonces yo decía, el x1, es decir, la ecuación horaria del grado de libertad 1, va a ser una superposición de los tres modos de oscilación. Quiere decir que voy a tener el A en la 1, 1 por coseno de omega 1 por t más algo que llamo epsilon 1. Más el A de la masa 2 en el modo 1 por el coseno de omega 2 por t más epsilon 2, más la amplitud de la masa 3 del modo 1 por el coseno del omega de la pulsación natural del modo 3 por t más E3. El x2 es igual a el x de la masa 1 en el modo 2 por el coseno de omega 1t más epsilon 1, más A22 por el coseno de omega t2 más epsilon 2, más A de la masa 3 en el modo 2 por el coseno de omega 3t más epsilon 3. Y lo mismo, ¿sí? O análogo para la masa 3. Entonces, fíjense que ustedes dicen, no sé este, desconozco esto, desconozco esto, desconozco esto, desconozco esto, desconozco esto. Bueno, y acá tendría el 1, 3, acá tendría el 2, 3, y acá el 3, 3. Es decir, las masas oscilan con una superposición de todos los modos. Pero, ¿qué sucede? A1, 1, 1, 2 y 1, 3 no son independientes, porque cuando calculé los autovalores, estos resultaron estar ligados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso del modo 1 que antes veíamos, teníamos que A11 era igual a A12 y es igual a A13. Era el caso en el que teníamos el desplazamiento con velocidad constante, que no era una oscilación, ¿sí? En el segundo caso teníamos que A21 es igual a menos A31 y A22 igual a 0. Y en el tercer modo teníamos que, bueno, A33 valía lo que quedaba independiente, y luego que A31 menos 2A31 es igual a A32. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo reemplazo esta información arriba, reduzco el número de incógnitas. ¿Sí?
Y además, tengo como incógnitas el epsilon 1, el desfasaje del 2 y el desfasaje del 3. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Condiciones iniciales. La condición inicial, bueno, para t igual a 0, ¿sí? El desplazamiento de la masa 1, discúlpenme, x1, 0, será que 4 milímetros. El x inicial de la masa 2 será menos 3 milímetros, por decir cualquier cosa, y el x de la 3 en 0 será 0.5 milímetros. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar acá t igual a 0, igualar a estos valores x1, x2, x3, y despejar las amplitudes que me faltan, ¿sí? Que desconozco, las que de última preservé como incógnitas. Y eventualmente también puedo yo darle velocidad inicial a las masas, ¿sí? Puedo decir 0.1 metros sobre segundo, que la masa 2 le di velocidad nula, y a la masa 3 menos 1 metro por segundo. Entonces, podré hacer, como siempre, la derivada de esto con respecto al tiempo, y tendré las 3 velocidades, reemplazo las velocidades, tendré 3 ecuaciones más, y de ahí, como puedo, digamos, habrá que verlo con, digamos, hay que ingeniárselas y despejar todas las constantes. Y una vez que reemplace todo esto, tendré por fin la ecuación horaria para x1, x2, x3. Entonces, fíjense que, bueno, es largo y es elaborado, ¿no? ¿Y los epsilon, profe, de dónde salen? ¿Cómo se calculan? También los despejás de estas ecuaciones. Lo que pasa es que no te quedan ecuaciones lineales. Porque en algún momento te quedarán cosenos, digamos, si reemplazaste igual a 0, bueno, todo esto vale 0. No, vale, te quedará el coseno de epsilon 3 como incógnita, ¿no? De epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Y tendrás que despejar esos cosenos. Fíjense que cuando trabajábamos con un grado de libertad, de último hicimos exactamente lo mismo, pero lográbamos obtener ecuaciones cerradas para todo esto. ¿Por qué? Porque omega 0 era igual a k sobre m. ¿Sí? Raíz de k sobre m. Genial. Luego le poníamos las condiciones iniciales a la ecuación de un grado de libertad. Y decía, le doy x0 y x.0. Y despejaba los valores de la amplitud. ¿Sí? Y ya tenía la formulita. Y después tenía también la formulita para el ángulo de desfasaje. ¿Y por qué? Y porque el modelo era siempre el mismo, la ecuación era siempre la misma. Acá resulta que el sistema de ecuaciones también es siempre el mismo, digamos, es del mismo tipo, como estos que vimos aquí. Pero ahí se nos acaba poder desarrollar fórmulas de tipo general, porque como después todo depende de los autovalores de la matriz, ahí hay que pasar a trabajarlo de forma numérica, porque seguir de aquí en adelante simbólico para que me queden expresiones cerradas para el n grados de libertad es imposible. ¿Sí? Entonces, por lo general, estos problemas uno avanza simbólico hasta construir hasta tener las ecuaciones diferenciales. Y aquí ni siquiera hace esto M, vieron, reemplaza por los valores, entonces ya el cálculo del autovalor, los autovalores le queda numérico y acá saca 3 números, ¿sí?
y el modo con la información de los valores relativos de las amplitudes es numérico, y esto lo resuelve numérico. ¿Sí? Entonces, y con esto termino porque miré mal la hora y pensé que todavía tenía unos minutos. Me entusiasmé. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es: construyo sistema de ecuaciones como me guste, por Newton, que no lo hicimos, pero se puede hacer, por lagrangiano, dinámica analítica, método clásico, o especialmente diseñado, adaptado, desarrollado para sistemas de múltiples grados de libertad acoplados. Genial. Una vez que tengo el sistema de ecuaciones, que estaría aquí en esta instancia, ¿sí? Construyo la matriz del sistema, le calculo los autovalores y tengo las pulsaciones naturales. A cada autovalor le calculo los autovectores, que me va a dar la relación que hay entre las amplitudes. Y obtengo entonces la información de los modos naturales de oscilación del sistema. Y voy a tener entonces valores numéricos de cuáles son sus pulsaciones naturales, cuáles son sus omega cero, que hay tantos como grados de libertad, y tendré las relaciones que hay entre las amplitudes para cada modo. Si ahora, para sacar los valores, las ecuaciones horarias con la información completa, es decir, que lo pueda graficar, que lo pueda cuantificar, tengo que despejar las amplitudes y los ángulos de desfasaje a partir de las condiciones iniciales. Como se resuelve cualquier problema, cualquier ecuación diferencial, ¿sí? Que uno precisa despejar las constantes de integración a partir de las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, en definitiva, resolver estos tipos de problemas es muy laborioso. Lo que ocurre, por lo general, es que todos estos términos que yo estoy escribiendo aquí en forma general, dije general 40 veces, estoy cansado, pero que estas expresiones por el camino se les simplifica mucha información, ¿sí? Entonces queda medio incompleto, ¿no? Porque ya uno cuando le dice, pero hay amplitudes que son nulas, bueno, este término dice, bueno, este ya lo saco y estos dos son iguales, y bueno, uno lo puede ir manejando y el trabajo no es tanto como parece, pero no deja de ser laborioso. Bueno, estuvo denso en la clase de hoy, encima con este día de calor que no invita mucho a hacer este tipo de actividad. Entonces, léanlo de los libros, textos, digamos, están en todos lados, no estoy diciendo nada nuevo, nada novedoso, es todo bien conocido, y hagan el esfuerzo para descubrir los conocimientos, digamos, los conceptos detrás de todo este fárrago de matrices, reemplazar acá, reemplazar allá, calcular autovalores, resolver sistemas de ecuaciones, etc. ¿Sí? Como que háganse la hoja de ruta conceptual, ¿sí? Luego, el álgebra, las matemáticas que hay que hacer para ir calculando las cosas, bueno, es cuestión de ponerse con paciencia y siendo muy sistemático y atención para no meter la pata en tanto número, y uno lo saca adelante, ¿no? Pero primero, como siempre, saber qué es lo que uno que está calculando, qué cuentas que hay que hacer, y después puede remangarse y hacer las cuentas. Bueno, termino yo por lo menos aquí. Pero primero, antes de cerrar el kiosco, si hay alguna consulta, pregunta, con gusto la atiendo. Yo por mi parte no, profe.